Faltan 5 minutos para que comience el encuentro. Por favor, vayan ocupando sus asientos. El encuentro está a punto de comenzar. El encuentro está a punto de comenzar. Apaguen sus teléfonos móviles y ocupen sus asientos, por favor. ¿Apuntarse a la entrada o no? Vamos.
Hola. No sé si se me oye. Ya estamos todos de vuelta. Vamos poco a poco sentándonos, por favor. ¿Qué tal habéis comido? Rápido. Pero bien. Estaba todo muy rico, ¿verdad? A ver, que van entrando por ahí. Por favor, vamos tomando asiento. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas, a todos y todas, otra vez, totalmente de acuerdo. Bueno, lo que hemos escuchado estos 2 días nos han hablado de leyes, de sistemas, de derechos, pero al final lo que está en juego no son solo los derechos, ¿no? Sino las vidas que crecen marcadas por esta inseguridad. La incomprensión o la falta de protección que aprenden a adaptarse al miedo, que desarrollan respuestas para sobrevivir. Esta tarde abrimos un espacio para mirar hacia adentro, hacia las huellas invisibles que la violencia deja en la infancia. Esta ponencia para mí es muy importante porque como madre protectora que soy, tengo muy claras esas huellas que deja la infancia y yo hubiera agradecido saber esto, a lo mejor hasta cuando estaba embarazada, fíjate. Para poder haberlas evitado, ¿no? Así que, por favor, esta ponencia la va a presentar Mar Rodríguez Jimena, médica de atención primaria y experta en violencia de género. Desde la primera línea sanitaria enfatiza el papel esencial de detección temprana y el impacto en la salud de las víctimas, abogando por una respuesta multidisciplinar y coordinada. Y la ponencia correrá a cargo de Natalia Hidalgo. Os invito a los dos a subir al escenario, por favor. Muchas gracias y un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Precisamente Vicky Rosell, que no la veo, me inspiró el otro día para empezar también como sistema sanitario pidiendo perdón por la violencia institucional que también se puede ejercer desde la institución para la que trabajo. Quería también recordar algunas cosas que me han enseñado las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México, en concreto María Herrero. Sé que quizá es polémica la palabra, pero cuando hablamos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, de María y de otro padre buscador, don Lolo, aprendí que reparación tienen los electrodomésticos y que lo ideal es hacer detección precoz para tener que reparar lo menos posible el daño. Podemos llegar a comprender un fenómeno cuando se comprende con los 4 aspectos de nuestro ser. Decía Robin Kimmerer, India Potawatomi, a saber, la mente, el cuerpo, la emoción y el espíritu. Y sé que nos presentas un trabajo científico, pero también, decía ella, cuando paso demasiado tiempo observando el mundo a través de los ojos de la ciencia, veo siempre la imagen remanente de los saberes tradicionales de los pueblos originarios. El mundo nos resulta más pleno cuando lo contemplamos a través de ambos. Estoy segura que en tu visión, Natalia, nos vas a ser capaz de poner encima de la mesa que la ciencia también tiene múltiples caras. No dejo de darle vueltas estos días a una frase de Audre Lorde y no sé muy bien cómo hacer en mi práctica clínica diaria con esta frase. Las herramientas del amo no desmontan la casa del amo. Lo sigo pensando, ¿cómo no colaborar con un sistema que produce daño? En la hoja de ruta del año pasado, en el punto que se llamó conocimiento de la realidad, se adquirió el compromiso de recoger los datos. Nos dijo también María Anaredo que el patriarcado no quiere que hablemos de los impactos. Natalia Adriana Hidalgo Ruzante, doctora en psicología, profesora
titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, miembro del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, pertenece precisamente a un grupo de investigación en neuropsicología y psicoinmunología clínica aplicadas a la infancia, adultos y mayores. Con una visión integradora, su trabajo se centra en el desarrollo de herramientas y enfoques innovadores en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las consecuencias de la violencia de género, con un enfoque en la aplicación de sus hallazgos a contextos clínicos y forenses. Pues bien, Sombras en el desarrollo, secuelas neuropsicológicas de la violencia de género en la infancia, es un estudio de las secuelas cognitivas y en salud mental como un camino para objetivar esas lesiones casi invisibles y para poder usarlas para proteger a la infancia y ayudarles a tener una vida plena. Quiero terminar atreviéndome a cantar una cosa, aunque no sé si me va a fallar la voz, pero seguro que me podéis ayudar. He tuneado una letra de Rosalén porque me ha dado la gana, precisamente para que, aunque escuchemos cosas que nos duelan, pensar que tenemos siempre un punto de esperanza. Vuela, niña, vuela, vuela, mi mariposa fugaz. Vuela con nosotras, ven, levántate y echa a volar. Gracias. A por ello. A por ello, Natalia. Vamos. Buenas tardes. Ay, qué emocionante. Muchas gracias, gracias por darme este hueco, gracias por estar aquí escuchándome, por compartir este espacio tan valiente, tan reflexivo, de tanta empatía, tanto apoyo. Y yo quiero también que sea, y que viene siendo, por lo que he visto en estos 2 días y en años anteriores, también un espacio de ciencia. Para mí esto es un reto grandísimo, porque las y los científicos tenemos muchas cosas en la cabeza y en ocasiones no sabemos trasladarlas. Pero que sepáis que yo estoy aquí súper comprometida con todo lo que hoy nos une y que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero luego tenemos un turno de preguntas para decirme, Natalia, no te has explicado, ¿vale? Y podemos utilizarlo. Gracias a todas por estar aquí y gracias especialmente a Paqui y a Ana María por haberme invitado, porque para mí es un gran honor, de verdad, sinceramente es un gran honor estar aquí. Bueno, a ver, me habían dejado por aquí está el presenter. Hoy quería hablarles de esas secuelas neuropsicológicas que se producen en la infancia expuesta a violencia de género. Como bien nos comentaba Mar y como bien estaba hablando con otras compañeras, empiezo, y esto no lo tenía pensado decir al principio, pero todo lo que voy a contar, la huella, el daño obviamente es irreversible. Pero en todo lo que voy a contar podemos trabajar. Podemos trabajar desde salud, podemos trabajar desde distintos sistemas para mejorarlo, ¿vale? Que no quiero, por la forma que tengo de contarlo, que penséis que esto es irreparable. Obviamente el daño es irreparable y lo sabemos, pero las secuelas podemos trabajar en ello. ¿De dónde venimos? Venimos, mi compañera Inma Teva, que es investigadora principal del proyecto Believe Child, que está aquí de rojo en la primera fila, yo y un montón de compañeras más, venimos de un grupo de investigación que se llama Península, que estamos preocupados en la neurociencia de la justicia social. Esto nos lleva a trabajar en distintos proyectos, distintas ideas que tienen en común precisamente esos problemas a los que normalmente la sociedad pues le da la espalda, y aportar modestamente lo que podamos desde el punto de vista neurocientífico. De ahí nacemos y de ahí nace, pues, por ejemplo, nuestro conocimiento sobre el neurodesarrollo. A partir de distintos proyectos, concretamente planteo aquí para que conozcan
proyectos que estamos llevando a cabo en Palestina para dar formación cualificada, estudios de máster a profesionales allí que trabajan en campos de refugiados, y estamos trabajando concretamente ahora en crear centros de neurodesarrollo allí en Palestina, porque también hay niños, niñas y adolescentes que están sufriendo mucho. Desde ese conocimiento del neurodesarrollo, y unido a muchos años ya, desde el 2008-2009, que empezamos a trabajar en la investigación de esas secuelas en mujeres supervivientes, víctimas y supervivientes de violencia de género, la pregunta era, ¿qué puedo hacer con mis hijos? ¿Qué pasa a mis hijos? Nadie les hace caso. Y los niños y niñas es lo que, niños, niñas y adolescentes, es lo que centra el proyecto Believe Child. Partimos de esa idea y de ese conocimiento de que la violencia, pues a una edad temprana, pues tiene unas consecuencias psicológicas y psicopatológicas, neuropsicológicas muy, muy importantes. Unas experiencias tempranas positivas sabemos que genera un neurodesarrollo saludable, y sin embargo cuando estas experiencias son adversas, disculpadme, a mí también se ha movido la presentación, cuando estas cuando estas experiencias son adversas, puede generar en el organismo, en los niños y niñas, unas respuestas fisiológicas ante el estrés, plenamente normales, pero que pueden ser dañinas para ellos y ellas. ¿Cómo afectan esas primeras experiencias en el neurodesarrollo? Normalmente podemos hablar de dos grandes caminos. El primero a partir de periodos críticos y el segundo a partir de las experiencias tempranas de daño acumulado. Con respecto a esos periodos críticos, pues la ciencia le ha llamado ventanas del desarrollo. Hay unos periodos del desarrollo de distintos órganos, pero especialmente del cerebro, en el que somos especialmente vulnerables. Interrupciones en momentos críticos pueden hacer que tengamos unas consecuencias importantes. Y el embarazo es uno de esos momentos críticos. De ahí que las mujeres, cuando están en un periodo gestacional, pues se diga, pues tienes que alimentarte de esta forma o no tienes que beber alcohol. Si pensamos en la listeria, seguramente hay cosas que nos suenan de periodos críticos en el embarazo. Bien, ¿qué ocurre? Que el embarazo, como periodo crítico, también es un periodo crítico en la violencia de género. Muchas relaciones violentas, los picos de violencia se dan precisamente en el embarazo. Las estadísticas con las que yo cuento es que el 22,7% de las mujeres en estado de gestación sufren algún tipo de violencia por parte de su pareja, y de ellas el 3,6% es una violencia física en estado gestacional. Esto tiene un impacto en el feto, ¿no? Y posteriormente en el bebé que nazca. Pues se relaciona con una mayor incidencia de bajo peso al nacer, un peso inferior a 2,5 kilos, prematuridad, llanto excesivo, problemas de alimentación cuando ya han nacido, problemas de sueño. Son niños, niñas muchas veces más susceptibles a infecciones. Esto hace que tengamos que acudir después a servicios de urgencias, que no aumente de peso o que vaya perdiendo peso. Esto lo sabemos. Esta es una ventana en el neurodesarrollo, el desarrollo en general, en el cual la violencia está afectando. Pero también a través del estrés tóxico, ese estrés acumulativo. Y ahí hay muchas situaciones que pueden generar estrés, pues la negligencia, cualquier tipo de abuso o maltrato, entre ellas, evidentemente, la violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Que ese estrés tóxico genera pues esa activación crónica también de un sistema. Ahora hablaré de ellos. El sistema, pues el eje hipotálamo, hipoficiario, adrenal. Yo a veces suelto palabrejas raras, no me lo tengáis en cuenta y me lo vais a perdonar, porque luego lo intento explicar. La cuestión es que el estrés nos desequilibra por dentro. Ese estrés en el embarazo acumulativo, la violencia de género es un estrés acumulativo. Tenemos datos, se sabe evidentemente que es un maltrato infantil, y tenemos datos que el 27% de los menores, niños, niñas y adolescentes, han estado expuestos alguna vez a maltrato.
Ese efecto acumulativo no es solo en el embarazo a la mamá, sino es a partir del nacimiento a ese bebé, a ese niño o niña, a ese adolescente que va creciendo. En este contexto existe una asociación, se sabe que existe una asociación entre la violencia que sufren las mamás y la violencia que sufren los menores. Y es tan brutal esa asociación que, bueno, los estudios a veces ya sabemos que dependiendo de las definiciones que tengan de violencia contra la pareja, de violencia de género, aquí hay un abanico muy grande a nivel internacional, pero incluso quedándonos con las estadísticas más light, nos encontramos que entre el 35 y el 50% de los hombres que maltratan, que ejercen violencia contra su pareja, ejercen violencia física contra sus hijos e hijas. Y entre el 60 y el 80% los maltrata psicológicamente. Es decir, la asociación está clara. Maltrato de la mujer, maltrato de los menores. Me refiero a un maltrato, la violencia siempre es un maltrato directo, pero entenderme lo que estoy diciendo, ¿no? Ya mucho más directo hacia los menores. La simple exposición, que no es nada simple, ya es una violencia. Bien, esto produce consecuencias, muchísimas consecuencias. Evidentemente no voy a hablar de los asesinatos porque ya hemos hablado y eso es durísimo y ya no podemos hacer nada. Ya con eso no podemos hacer nada. Realmente no tengo palabras ante la situación de muchas mamás que están viviendo esa situación y bueno, aquí estoy para lo que pueda ayudar. El resto de niños y niñas también sufren una violencia, una exposición a violencia, unas consecuencias. Vivir con esto pues les produce pues una interrupción en el desarrollo, pero también problemas académicos, problemas relacionales, una infinidad de problemas. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir uno a uno. Con respecto a sus dificultades, sus problemas vinculados con la salud mental, se conoce sobradamente nunca es sobra, pero está muy demostrado a nivel científico que los menores expuestos a violencia de género tienen problemas internalizantes. Internalizantes me refiero a esos problemas que van por dentro, depresión, ansiedad, muchas veces ideación suicida, esos pensamientos sobre quizás no tendría que estar aquí, quizás estaríais mejor sin mí. Esa frase la escuché estos días. Baja autoestima. Y también se asocia a problemas psicológicos externalizantes. Y ahí nos referimos a esos problemas de comportamiento, cuando van creciendo en ocasiones, pues un tonteo con las drogas, un tonteo con el alcohol, ¿vale? Esos problemas que sí son un poquito más visibles. En definitiva, todas están en algún modo afectados a nivel funcional, a nivel emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que esas consecuencias las conocemos, nos van sonando y probablemente les suene porque tengáis en casa niños, niñas que están sufriendo. Pero también hay otras secuelas que ahora cuando empiece a hablar de ellas también os sonarán, pero que son un poquito más invisibles porque no somos conscientes de ellas y son las secuelas neuropsicológicas. No somos conscientes porque se está investigando muy poquito a nivel internacional. Es más, casi todo está en esta diapositiva, hay muy poquito más sobre esto. Se sabe que los niños y niñas que están expuestos a violencia de género tienen un CI, estamos hablando de inteligencia, 8 puntos inferior. Eso no quiere decir que tengan una deficiencia cognitiva, que les pueda, pero sí es 8 puntos inferior a los niños y niñas que no están expuestos a violencia de género. Es decir, ahí se está produciendo una alteración. ¿Qué encontramos también? Encontramos que en niños y niñas en preescolar, 4 o 6 años, cuentan con una menor habilidad verbal. En la edad escolar, que estamos hablando de 5 a 12 años, este estudio concreto está hecho con niños y niñas en casas de acogida. Nos encontramos con un peor rendimiento en producción y en comprensión del lenguaje. Luego otro estudio aúna diferentes consecuencias, memoria, atención, habilidad intelectual, funcionamiento ejecutivo. Funcionamiento ejecutivo es todo lo que hacemos para planificar un comportamiento. Hacemos muchas cosas. Primero tenemos que tener una memoria óptima, pero después tenemos que pensar en cómo dar los pasos, tomar las decisiones adecuadas. Si el camino se nos tuerce por algo, tenemos que rápidamente adaptarnos al nuevo camino. Todo eso es funcionamiento ejecutivo y todo eso le cuesta más a los niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia de género.
Mi pregunta es, vale, memoria, atención, funcionamiento ejecutivo, esos teléfonos, funcionamiento ejecutivo, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los mecanismos que puedan explicar todo eso? Evidentemente los mecanismos, la causa la sabemos, la violencia. Pero ¿qué media entre esa violencia y las secuelas neuropsicológicas? Por los estudios con otras poblaciones sabemos que entre la violencia y las secuelas neuropsicológicas lo que hay es un daño cerebral. Esto está súper estudiado con muchísimos colectivos sometidos a violencia. Violencia, daño cerebral, secuelas neuropsicológicas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a estudios internacionales o nacionales en este campo, pues no encontramos ninguno. Entonces, todo lo que les voy a contar es nuestro modelo de trabajo, que es un modelo que todavía está verde, probablemente haya muchos más factores que podamos unir, pero son los principales factores que están explicando estas consecuencias. Y proponemos aquí el estrés en el embarazo, el estrés crónico y la psicopatología que puede estar vinculado con estos niños y niñas. En primer lugar, el estrés en el embarazo. El estrés en el embarazo, como he dicho, provoca una alteración. Concretamente, como somos todas mujeres listas, yo suelto las palabras, ¿vale? Es una alteración en el eje hipotálamo, hipoficiario, adrenal. ¿Eso qué quiere decir? Genera en nuestro cerebro cortisol. Y el cortisol es una hormona terriblemente tóxica para el cerebro. Cuando estamos estresadas por otros motivos, también notamos que nuestra memoria baja, que nos cuesta mantener conversaciones, prestar atención. Esto lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una madre, una mujer gestante está embarazada, se transmite también el cortisol a través de la sangre al feto. ¿Qué es lo que sabe? Lo que se sabe con los poquitos estudios que hay sobre exposición perinatal a la violencia de género, prenatal, perdón, a la violencia de género, lo que se sabe es que coincide con mayor número de nacimientos por cesárea. Piensen que esto es importante porque hay un mayor riesgo de morbimortalidad. También los bebés tienen una mayor reactividad de ese eje, por tanto una mayor respuesta del cortisol cuando ya han nacido, ¿vale? Incluso estos efectos del cortisol transmitidos a partir de, no a partir de la madre, sino a partir de ese hombre que ejerció violencia con la madre y la madre biológicamente les transmite millones, todo positivo a través de la barriga, pero el estrés, que del miedo que pasa también se lo transmite, evidentemente. Pues esto también le puede provocar resultados negativos a largo plazo, es decir, ese cortisol altera genéticamente en cierto modo. Tiene que ver con la epigenética, pero bueno, eso sí que es complicadísimo para mí también. Pero nos altera a largo plazo. Claro, exactamente. Todo cambia. Ese es nuestro primer mecanismo, es decir, somos vulnerables nosotras y nuestros hijos e hijas desde el minuto cero. Nuestro segundo mecanismo, nuestra segunda propuesta de mecanismo es el estrés crónico. El estrés crónico tiene que ver con esa situación de miedo y alerta permanente que pasan también esos niños y niñas. Ustedes, cada una, tienen sus propios relatos. Todas hemos escuchado muchos relatos estos días, los conocemos. Esos niños, esas niñas tienen miedo. Tienen miedo por ellos o tienen miedo por sus mamás. La cuestión, o por sus hermanitos pequeños, tienen miedo. Y ese miedo los sitúa en una situación de estrés crónico. Y el estrés crónico, como he dicho, genera cortisol y el cortisol daña el cerebro. ¿Qué se sabe del cortisol? Se saben muchas cosas del cortisol en general, cuando vamos aterrizando violencia de género, menos. En estudios de maltrato, de distintos tipos de maltrato, se sabe que en ocasiones se produce hipercortisolismo y en ocasiones hipocortisolismo. Tanto por encima como por debajo es negativo. Y eso depende del tipo de violencia, si es una agresión sexual, si es un maltrato físico y psicológico, pero el psicológico viene siempre, si es un maltrato psicológico en exclusividad, si son todos juntos, genera distintos perfiles. Por tanto, digo yo, que en niños y niñas expuestas a violencia, con ese abanico tan amplio de violencias a los que están sometidos, pues también pueden tener un perfil de cortisol propio.
¿Qué se sabe de menores expuestos a violencia de género? No hay muchos estudios, pero en general, lo poquito que hay apunta a que hay hipercortisolismo. ¿Vale? Ese cortisol más alto en niños y niñas expuestos a violencia puede producir un daño en su cerebro. Ese daño se puede traducir en muchas cosas, pues, por ejemplo, pérdida acelerada de neuronas, retraso en la mielinización, que es la forma que tenemos de la respuesta nerviosa, es decir, los mensajes que se transmiten en las neuronas que sean más rápidos, en fin, una serie de cosas que no me voy a detener, pero para que lo veáis más claro, creo que la imagen lo podéis ver. La primera neurona tiene muchas ramitas. Esas ramitas es la forma que tenemos de conectar una neurona con otra. La segunda neurona es una neurona estresada. Como veis, las ramitas son mucho menores. Yo creo que se ven, ¿verdad? Es decir, esas neuronas están sufriendo por el cortisol. Pero el cerebro en sí, a través de esas neuronas, también tiene daño. Se han hecho estudios con resonancia magnética funcional y con resonancia magnética estructural. Una mira cómo funciona el cerebro, otra mira el daño en la estructura, en el cerebro en sí. ¿Qué es lo que se sabe? Pues con menores expuestos a violencia, nada, a violencia de género, nada. Pero con otros tipos de maltrato se sabe que se produce un decremento en el volumen cerebral del córtex prefrontal, hipocampo, amígdala. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Son áreas muy vinculadas a la memoria y al procesamiento de las emociones. Por tanto, no sé si consigo hacer que me sigáis, pero el estrés genera cortisol, el cortisol daña el cerebro y justo daña el cerebro en áreas vinculadas con el procesamiento emocional, tan importante en nuestras vidas, y con la memoria, que no es menos importante, porque pensar que si podemos estar hoy aquí es porque tenemos una memoria, mínima memoria de trabajo que nos hace poder mantenernos, ¿no? Escuchar y memorizar el tiempo justo, lo que estoy diciendo, como para seguir mi conversación. Bien, estas alteraciones también tienen unas consecuencias a largo plazo. No me voy a detener, pero también tiene que ver con esa regulación de los receptores de glucocorticoides. Total, que se ha visto que en la edad adulta se pueden mantener esos efectos del estrés durante la infancia. En menores expuestos a violencia de género, concretamente no tenemos un estudio porque no ha sido interés en la comunidad internacional científica en ningún momento. Psicopatología, nuestra tercera propuesta de mecanismo que explique ese daño. ¿Qué sabemos de niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia de género? Sabemos que su salud mental está deteriorada, eso es obvio. Sabemos que tienen mayor prevalencia de sufrir depresión, estrés postraumático, trastornos de la personalidad, problemas de comportamiento. Algunas de estas cosas les puede sonar, es normal. En ocasiones consumo de drogas cuando ya son más mayorcillos. Es normal que ocurra esto con la violencia. Somatizaciones, que lo he escuchado en todos y cada uno de los relatos. Cómo hoy en día no se hace más caso a las somatizaciones. Como un niño, una niña, que le duele la barriga siempre, que empieza a hacerse pis, empieza a hacerse caca. ¿Cómo no le hacemos caso? Desde los centros educativos, desde los centros de servicios sociales, desde los centros de salud, cómo los psicólogos y psicólogas que le atienden, cómo no hacen caso a eso. Se sabe. Es decir, yo no vengo a contar nada que sea mi opinión. Ojalá yo supiera tanto por mí misma. Yo estoy trasladando lo que se sabe y se sabe que las somatizaciones están relacionadas. Bien, todas estas dificultades, problemas vinculados con la salud mental, que yo he denominado psicopatología, afectan al cerebro. Y se sabe que afectan el cerebro, pues por ejemplo, si ponemos el estrés postraumático, que es tan prevalente, tanto en mujeres que han vivido o viven violencia de género como en sus hijos e hijas,
encontramos que dependiendo de la población que tiene estrés postraumático, también el daño en el cerebro es distinto. Los primeros cerebros es violencia sexual y física, los segundos combatientes de guerra, que también tienen mucho estrés, una prevalencia alta de estrés postraumático, los últimos desastres, supervivientes de desastres naturales. Como veis, lo único que me interesa en poner esta diapositiva es las áreas coloreadas son las áreas dañadas y son diferentes en cada una de estas fotos. ¿Por qué? Porque el trastorno de estrés postraumático tiene consecuencias distintas en el cerebro según la población, pero no hay cerebros ahí de niños y niñas expuestos a violencia. Sabemos que la psicopatología amplifica las secuelas en el cerebro. ¿Cómo las amplifica? Pues de una forma un poco paradójica. Con respecto al hipocampo produce un decremento en el crecimiento del hipocampo, con respecto a la amígdala aumenta el crecimiento rápidamente en las primeras etapas, pero luego se queda estancado. Es decir, es paradójico cómo afecta según el área cerebral de un modo distinto. La cuestión es que todas estas áreas cerebrales están nuevamente muy vinculadas con memoria. Y están muy vinculadas con esa memoria normalmente también episódica, que es esa memoria sobre las situaciones que nos han pasado, que hemos vivido. Y a veces estos niños y niñas tienen que relatar 1 y 100 veces situaciones que le han ocurrido. Y no van a poder hacerlo de forma que el sistema considere oportuno, porque no pueden. En resumen, la violencia de género interrumpe el desarrollo cerebral, interrumpe ese neurodesarrollo, produce alteraciones no solo en el cerebro, es decir, el sistema nervioso central, también en el sistema nervioso autónomo, en el sistema inmune, en el sistema endocrino, de ahí las múltiples enfermedades físicas que se ven en los niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia. Y todo esto los hace más vulnerables a sufrir pues, ciertas psicopatologías también, estrés postraumático, depresión, consumo de drogas, pero también problemas del aprendizaje, problemas cognitivos. Este es el mapa que nos introduce, estas son las situaciones que nos introduce. Y de aquí quería saltar y contarles el proyecto Believe Child, que es el proyecto que llevamos adelante hace unos años en la Universidad de Granada. Esta foto es de las manitos del hijo de mi compañera, Inmaculada Teba, que es investigadora principal del proyecto, sosteniendo una mariposa que nos mandaron hace 2 o 3 años de mujeres con las que trabajábamos en Almería, que no he visto, Isabel, no he visto Almería, pero Almería están tejiendo también. Nos la mandaron por correo porque fuimos allí a evaluarlas y nos quisieron brindar ese agradecimiento tan maravilloso. Y bueno, nace Believe Child desde ese interés de decir qué pasa con nuestros chicos, qué pasa con nuestros chicos y chicas. Es un proyecto que nos costó que saliera adelante, todavía lo estamos sacando, porque no se creía que tenían que financiar este tipo de proyectos, todavía estábamos como sociedad un poco inmaduros, seguimos estándolo, pero tenemos la inmensa suerte de ahora poder llevarlo a cabo. Y nuestro objetivo principal es analizar estas secuelas neuropsicológicas invisibles o casi invisibles de la violencia de género. Pero también tenemos otros objetivos que para nosotros y nosotras son importantes, como es estudiar a fondo esa salud mental y esa interacción entre salud mental, problemas cognitivos, problemas o resultados luego a nivel de rendimiento escolar, a nivel de relaciones con los demás, es decir, calidad de vida de esos menores. También estudiar la diada. Es muy importante la relación que se forma entre madres y sus hijos e hijas. Conocer cómo esas dificultades en los niños también está provocando consecuencias en las mamás y ver cómo se produce esa relación a nivel de psicopatología, neuropsicología, porque creemos que es muy importante mantener ese vínculo y queremos generar evidencias al respecto, modestamente lo que podamos, porque vamos muy poquito a poco. Y también poder vincularlo a la violencia vicaria, es decir, en la línea que comentaban en la mesa anterior, existen múltiples tipos de violencia vinculados con la violencia de género con los menores expuestos. Todas son importantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una ley que menciona la violencia vicaria, pero no hay estudios de violencia vicaria. A nivel internacional, pues imagínense,
si es que somos pioneros a nivel legislativo. Es decir, no hay nada. Pero bueno, queremos saber qué ocurre cuando existe una exposición, que es una violencia directa, cuando existe esa exposición y un maltrato físico, psicológico lo hay siempre, pero bueno, físico también, y cuando está siendo instrumentalizado. Y en este contexto les traemos unos resultados preliminares. No están publicados, pero creíamos que este era el momento y la situación de poder contarles los primeros resultados que tenemos, porque para nosotros también son nuestros niños y niñas estos resultados y queríamos compartirlos modestamente porque creemos que es importante saber qué pasa en nuestros chicos en nuestro terreno. Lo primero que hicimos es ver cómo estaban a nivel de salud mental. Y lo que quisimos ver es si esa salud mental estaba vinculada con esa violencia directa, que a veces cuando existe una violencia directa física es cuando existe un problema, en ocasiones ni eso, pero bueno. Y a ver si era muy diferente a la exposición de violencia sin que le toque ni un pelo. Entonces tenemos 3 grupos de comparación y lo que hemos encontrado es que existe un mayor número de problemas internalizantes en niños y niñas expuestos a violencia de género en general. Internalizantes los que van por dentro, externalizantes esos problemas de conducta, de relaciones con los demás. También hemos encontrado que hubo un mayor número de problemas externalizantes entre los 2 grupos, los que tenían violencia física también. Es decir, que parece que hay un efecto acumulativo de situaciones traumáticas, pero todos los niños y niñas expuestos a violencia tenían problemas internalizantes y externalizantes, aunque no se ejerciera una violencia física directa. ¿Qué más tenemos en nuestros resultados? Quisimos ver el estrés postraumático, es algo que nos preocupa, llevamos muchos años trabajando en traumas y lo que hemos encontrado es que bueno, los niños y niñas expuestos a violencia con maltrato físico, aparte por parte de su progenitor masculino, pues tenían mayores puntuaciones de estrés postraumático. Pero es curioso, tenían mayores puntuaciones, pero el resto de niños y niñas expuestos a violencia también tenían. Es decir, entre los 2 grupos tenían mayor puntuación los que tenían violencia física, pero ambos grupos tenían puntuaciones altas en estrés postraumático. Estos son datos, y yo sé que a ustedes los datos lo mismo no les interesa. La forma que tengo yo de verlo es, oye, que no me desmerezcas que ese menor, ese niño o niña está expuesto, que ese niño o niña tiene que ver a su padre, porque eso le genera un estrés postraumático y ese estrés postraumático le genera otras consecuencias. Es decir, nunca, esto es una forma de demostrar empíricamente que un maltratador no puede ser buen padre. Él mismo está generando esto. ¿Cómo me gustaría que no tuviéramos que aplaudir ante estas cosas tan obvias? Pero es así, es que... Entonces, nosotras, modestamente, lo que queremos es, con datos, mostrar esto que ya sabemos todas y todos que estamos aquí. Con respecto al rendimiento neuropsicológico, nuestro objetivo principal fue estudiar la memoria. ¿Por qué? Porque es una de las funciones cognitivas que más salían en los pocos estudios internacionales y porque es básica para construir el resto de funciones cognitivas con las que funcionamos a diario. Y lo hicimos en niños y niñas y adolescentes entre 7 y 16 años. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que tenían una menor memoria de trabajo, como les he dicho, es esa memoria de tiempo muy limitada, que hace que si yo les dicto un teléfono, ustedes las tengan en la cabeza el tiempo justo para apuntarlo en el móvil o en un post-it, pero luego no lo van a recordar. Pero es súper necesario para todo lo que hacemos a diario. Y también encontramos unas puntuaciones más bajas en memoria verbal, tanto a corto como a largo plazo. En niños que han sufrido violencia de género y todavía peor las puntuaciones en memoria a corto plazo cuando esta memoria verbal a corto plazo era estudiada en niños y niñas que además tenían maltrato. Nuevamente, parece que esa acumulación de eventos traumáticos les genera unos déficits peores, más profundos, pero que la simple exposición a violencia, y repito, simple, no es porque sea simple, sino exclusivamente la exposición a violencia, el estar ahí, el ver
todo lo que está ocurriendo ya les está generando resultados negativos. Piensen todo aquello del cortisol, que era lo que decía que estaba detrás de esto. ¿Recuerdan el modelo, no? Como el estrés provocaba el cortisol daño cerebral y el daño cerebral, estas secuelas en memoria. ¿Cómo seguimos dando a los niños y a las niñas al progenitor violento? Bien, como resumen de estos primeros resultados, sabemos que la exposición a violencia en España, lo poquito que hay, que es lo que hemos hecho nosotras, ojalá no nos equivoquemos y salga algún grupo. No, nosotros estamos estudiando lo mismo, pero no es así, por lo menos hasta donde yo sé. Tienen resultados más negativos, tanto a nivel de psicopatología como en consecuencias neuropsicológicas, concretamente en memoria, porque es lo que hemos podido estudiar hasta ahora. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Para mí es muy importante este apartado. Tiene importantes implicaciones a nivel clínico. Estos niños tienen consecuencias. Todo el rato hemos estado hablando de esas consecuencias. ¿Cuántos programas de rehabilitación, de tratamiento sobre el estrés postraumático específicos para niños y niñas expuestos a violencia existen? Yo sé que desde muchos centros de la mujer se está trabajando, pero se está trabajando con muchos problemas que tienen estos niños y niñas, y siempre con unos recursos limitados. Tratamientos específicos para el estrés postraumático, que es tan importante y que provoca esa cascada de consecuencias, no suele haber. Digo de forma gratuita, ¿no? Que es como tiene que ser la salud, la atención a la salud. Rehabilitación de las funciones cognitivas. Y el tratamiento del estrés postraumático ya les estoy diciendo que es inexistente prácticamente. La rehabilitación cognitiva que están teniendo. Y sin embargo, como ha dicho María Naredo anteriormente, hay que acreditar los impactos. Estos niños y niñas tienen que ser intervenidos, tratarse para mejorar su calidad de vida, para prevenir que existan problemas también en el futuro y que esos problemas lo arrastren hacia su vida adulta. Pero ojo, también se pueden acreditar esos daños. Igual que tenemos un parte de lesiones físicas, tenemos que tener un parte de lesiones psicológicas. Porque los psicólogos y psicólogas que hacemos bien el trabajo, no elegimos cualquier prueba porque es la que tenemos ahí. Hacemos un protocolo de evaluación medido, pensado, basado en la evidencia científica, con pruebas validadas a nivel internacional y a nivel nacional, con escalas de simulación. Ojo lo que estoy diciendo, tanto las evaluaciones psicopatológicas como neuropsicológicas tienen escalas de simulación. No porque creamos que un niño o una niña vaya a simular o que una mujer vaya, pero porque son necesarios administrarlo. Es decir, es una evaluación objetiva. Igual que tenemos una parte de lesiones físicas, ¿por qué no tiene esa misma importancia esta parte de lesiones psicológicas? ¿Por qué? No lo entiendo. Reparación efectiva es otra palabra que salió. Si no trabajamos sobre todo esto, ¿cómo podemos reparar? Si estos niños, nuestros niños y niñas están sobreviviendo también a todo esto. A nivel emocional, a nivel escolar, a nivel social, pues, ¿qué es lo que se sabe? El funcionamiento neuropsicológico se está vinculando en niños y niñas que han sufrido violencia de género, se está vinculando con un bajo rendimiento escolar, en torno al 39%. Por eso muchas de ustedes dirán, no, mi niño o mi niña no tiene problemas escolares. Un 39% es un porcentaje muy alto, creerme, es muy alto. Un 39% está teniendo problemas de rendimiento, más bajo que la media, ocasionado por todo esto que estoy contando. Pero además se ha relacionado con problemas en la comprensión lectora, en la comprensión de las matemáticas, con trastornos del aprendizaje, con trastornos del desarrollo, trastornos sociales, ¿no? De relaciones sociales con los demás. Yo creo que esto en los coles se tendría que reconocer. Igual que se registra otro tipo de dificultades de aprendizaje, otros trastornos, y se tiene una medida educativa, no nos pueden llegar mirando para el lado. Tendríamos que poder
informar a los centros. Digo tendríamos que poder porque si sabemos que el centro no va a ser sensible, pues se nos quitan las ganas, pero tendríamos que poder informar de lo que ocurre y los centros tendrían que hacer unas medidas educativas que apoyen a estos niños y niñas que ya parten de unas dificultades que la media no tiene. Pero además creo que tiene unas implicaciones también a nivel forense. A nivel forense, pues piensen todo lo que está vinculado con la credibilidad del testimonio. Esto estamos muy acostumbradas a darle, Inma y yo, a darle muchas vueltas a la cabeza porque esto lo estamos trabajando en mujeres supervivientes. ¿Cómo se valora la credibilidad del testimonio? El testimonio tiene que ser lineal y mantenido en el tiempo. Vale, sí, pero si una persona tiene un problema de memoria, no le pediríamos eso. Una persona con Alzheimer no le pediríamos eso, ¿verdad? Pues un niño que tiene unas secuelas en memoria por un estrés postraumático, por un montón de situaciones que está viviendo, ¿cómo le vas a pedir que diga 3 veces lo mismo? Si es que no lo va a poder decir ni la primera vez con esa precisión que necesitan que lo diga, porque no va a poder. Y eso no quiere decir que mienta. Y eso no quiere decir que la madre le esté metiendo ideas. Es que no puede. Es que no puede. Entonces creo que todos estos estudios van a poder o están pudiendo evidenciar que algo falla a la hora de estudiar la credibilidad del testimonio. También el tema de las custodias. A mí también me costó mucho encontrar estos resultados, y estos resultados son del 2020 y he visto en estadísticas, creo que fue Paqui quien nos las mostró, que eran un poquito superior a partir de la LOPIVI. Yo mi porcentaje es que solo el 3% de los casos se resuelve la suspensión de la custodia compartida con el padre violento y el 5,2% evitan o suspenden el régimen de visitas. Estamos un poquito más allá, un poquito mejor por lo visto, pero insuficiente a todas luces. ¿Cómo se le va a dar la custodia a un padre que ha generado esos daños en el menor? Y esos daños que si no trabajamos con ellos, pueden permanecer en ellos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? Es que no es tan difícil de entender. No sé, es que nuestra función es aportar evidencia científica. Yo no sé otra forma de cambiar el mundo, pero creo que en cualquier juicio tiene que mostrarse eso. Ya Isabel Jiménez lo hizo en su sentencia, en la sentencia famosa, tiene muchas sentencias maravillosas, pero en la famosa que hizo pública en la carta, incluyó la evidencia sobre las secuelas neuropsicológicas y sobre las secuelas en la salud mental. Eso lo incluyó Isabel. Pues ¿por qué no se incluyen estas evidencias? Tenemos que hacerlo. En fin, todo esto quería contarles. Para terminar, quiero decirles que estamos trabajando en ello, que seguimos. No tengo resultados de grandes poblaciones porque estamos todavía evaluando. Nosotros nos interesa evaluar a muchos niños, niñas y adolescentes. Nos estamos centrando en las edades del 7 a 18 menos un día, 17 años, casi 18, por la cuestión de los instrumentos de evaluación. En el proyecto de investigación, evidentemente a nivel clínico es otra cosa, y estamos dispuestas a trasladarnos a donde sea si tenemos un grupito de 10 niños, niñas, adolescentes que podamos evaluar. Es decir, que en Granada es más fácil, podemos ir a cuentagotas, pero para trasladarnos todo es carísimo. Pero si en alguna de ustedes les interesa que evaluemos a sus hijos, sus hijas, y podemos juntar, pues eso, un número de niños, niñas para evaluarles, pues los juntamos en una semanita, nos venimos y les evaluamos. Para ello, pues les digo este correo electrónico que es beliefchild, ¿cómo se escribe? Believe, con B al principio, V la segunda, child, @ugr.es. Es que se ve regular ahí, se nos descuadró todo. Seguimos trabajando en esto. También estamos trabajando en las baterías de evaluación neuropsicológicas, tanto para las mujeres supervivientes como para los niños y niñas, específicas para su realidad y que sean gratuitas, porque si no el sistema público tampoco va a poder afrontar el gasto económico que supone esos instrumentos. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando con las mujeres a nivel postraumático, a nivel cognitivo. La semana que viene vamos a empezar
con un grupo en Maracena precisamente de mujeres que vamos, la semana que viene, no, la otra, que vamos a poder empezar a rehabilitarlas a nivel neuropsicológico. Y cuando esto empieza con las mujeres, continúa en breve con los menores. Ahora mismo en niños necesitamos esa foto que no existe de sus secuelas, pero vamos a poder rehabilitarles. Estoy convencida que es cuestión de tiempo. En 1 o 2 años tendremos ese programa. Y seguimos, y el código QR es de un libro que ya presenté el año pasado, pero bueno, todo esto lo podéis encontrar, es de descarga gratuita, sino también lo podéis buscar por internet, porque creemos que la ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad, entonces así lo hemos querido. Y decirles que el equipo de Believe Child es un equipo más grande, Inma y yo solo somos 2, pero ahí hay muchas personas muy interesadas en que esto salga adelante, que no estamos solas, porque no lo estamos, y que ahí tienen mis datos, pues para lo que necesiten estamos a vuestra disposición. Y agradecer de nuevo que me hayan permitido estar aquí. Muchas gracias, Paqui y Ana María. Vamos a dar paso ahora al vídeo que nos ha enviado Carmen Martínez Perza, que es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Ella quiso estar aquí en el encuentro, pero no ha podido. Antes de este vídeo, ella lo grabó antes de que sucediera el terrible asesinato de hace un par de días. Entonces nos ha dicho que obviamente lo condena y que va a hacer todo lo posible para ayudarnos en esta lucha para erradicar esta lacra. Que me lo roban, te lo digo. Buenas tardes, es un placer poder estar aquí en el cierre de este cuarto encuentro. La verdad que siento muchísimo no haber podido estar desde el principio y haber podido estar durante todo el congreso como me hubiera gustado. Es un congreso muy importante, es un congreso en el que desde luego yo no quería ausentarme, a pesar de que también ha estado la secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia de género, Aina Calvo, que estuvo en la inauguración, también representando en persona el Ministerio. Como digo, es un congreso muy importante y tenemos que agradecérselo profundamente a las organizadoras, a Francisca Granados y a Ana María Lupión. Tenemos que agradecérselo porque aquí nos encontramos todas, nos encontramos los poderes públicos, nos encontramos las entidades expertas, especializadas, que conocéis de cerca lo que ocurre con la violencia vicaria, y nos encontramos también junto a las madres que sufren este tipo de violencia. El compromiso del Ministerio de Igualdad en este tema, en la lucha contra la violencia de género en general, pero muy en concreto para erradicar la violencia vicaria, nuestro compromiso es incuestionable. De hecho, pues hemos financiado este congreso a través de nuestra convocatoria, pero también nuestro compromiso se concreta en otra serie de actuaciones. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo dentro del Observatorio de Violencia de Género, un grupo de trabajo especializado dedicado a profundizar en esta materia y en la violencia institucional también. Nos hemos reunido la verdad que yo en concreto desde que llegué aquí a la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, nos hemos reunido con muchas entidades, con muchas de vosotras, con expertas y con madres. Nunca hemos dicho que no a reunirnos con alguna, porque nos parece fundamental escuchar lo que está ocurriendo, escuchar las sugerencias, escuchar las propuestas. También creamos un grupo de expertas que nos ayudó y que nos interesaba muchísimo escuchar a la hora de realizar las propuestas para el documento de renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que como sabéis se aprobó. Este documento de renovación se aprobó el 26 de febrero, se aprobó con muchas más medidas, con casi el doble de medidas, 461, muchas de las cuales tienen que ver con la violencia vicaria, con la violencia también contra la infancia y la adolescencia. Por eso, como no podía ser menos, pues también aquí está presente en esta jornada el Ministerio de Juventud e Infancia, que también tiene cosas que aportar, desde luego, en esta materia. Como decía, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contiene
contiene un apartado específico sobre violencia vicaria y además contiene, en otros apartados, contiene medidas específicas también para luchar contra la violencia vicaria. Somos conscientes y nos preocupa muchísimo, es una de nuestras, por no decir la principal prioridad, nos preocupa mucho la violencia vicaria y sabemos que es una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género. Partiendo de esto, pues todas nuestras actuaciones se enfocan en intentar avanzar en esta materia. La violencia vicaria es una forma de violencia de género, es una forma de violencia de género que consiste, como sabéis, en causar daño o sufrimiento a la mujer por el hecho de ser mujer y por parte de su pareja o expareja, pero usando a otras personas como instrumento para causarle daño, sobre personas vinculadas emocionalmente, sobre personas allegadas, y así queremos que la sociedad lo entienda. Queremos que la sociedad entienda que esto es violencia de género. El caso, el supuesto más grave, el supuesto más sangrante, el que a todas nos indigna y nos hace sentir una frustración muy grande, es el de la violencia extrema hacia los hijos y las hijas de las mujeres víctimas, sobre todo cuando culmina en el asesinato, pero ese no es el único ejemplo de violencia vicaria. Sabemos que la violencia vicaria se ejerce de muchas maneras sobre los hijos y las hijas, no llegando al asesinato, sino a través de muchas otras actuaciones instrumentales para causar daño a la mujer a través de dañar a los hijos, desde no darles la medicación hasta no alimentarlos cuando cuando están disfrutando de régimen de visitas, cuando los progenitores, maltratadores tienen la custodia, o la tienen ellos o la tienen compartida, etc. Existen muchas maneras de hacer daño a las mujeres a través de sus hijos o sus hijas, pero también a través de dañar a otras personas allegadas, y no podemos olvidar esto. Y queremos también que la sociedad se dé cuenta de que esto es una forma de violencia vicaria y hay que abordarla. Y queremos compartir con vosotras unas claves que también anunció la semana pasada la propia ministra en una comparecencia en el Congreso, algunas cuestiones claves que yo no quiero perder la oportunidad de compartir con vosotras. En primer lugar, se han hecho cosas, es verdad, se ha avanzado, a través de la LOPIBI se pusieron en marcha una serie de reformas, pero es verdad que todavía nos queda por avanzar. En primer lugar, creemos, y así desde luego estamos trabajando desde el Ministerio de Igualdad, que es preciso definir la violencia vicaria como una forma de violencia de género, y como tal debe incluirse en las normas que regulan la violencia de género, que son fundamentalmente el Código Penal y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. En segundo lugar, como ya decía, tenemos que abordar y que atender las diversas formas de violencia vicaria, y no solo la más extrema. Por supuesto, la más extrema merece un mayor reproche, pero las otras no las podemos olvidar, porque incluso podemos prevenir situaciones peores, situaciones más terribles, y sobre todo que no queden sin castigo. Estas otras formas de violencia muchas veces tan silenciadas, tan ocultas. En tercer lugar, las víctimas de violencia vicaria son víctimas de violencia de género, y tenemos que reconocerlas como víctimas de violencia de género. Deben ser reconocidas expresamente por el ordenamiento jurídico. Las mujeres, víctimas de violencia vicaria, y también sus hijos, sus hijas y aquellas otras personas allegadas que hayan sufrido esta violencia. Tenemos que reconocerlas. En cuarto lugar, debemos avanzar hacia un sistema que permita detectar casos de violencia vicaria en procedimientos que se están tramitando como procedimientos civiles de familia. Sabemos que muchas veces los procedimientos de familia sustentan, tras estos procedimientos de familia hay situaciones de violencia de género que no están, por el motivo que sea, en el ámbito penal, en el ámbito de la justicia penal. Pues tenemos que avanzar hacia un sistema que sea capaz de detectar en estos procedimientos civiles de familia la violencia vicaria. Pues puede haber distintas vías, por ejemplo, implementando protocolos especializados
en violencia contra las mujeres en los puntos de encuentro familiar, garantizando la no aplicación del síndrome de alienación parental o impulsando la formación tan necesaria, la formación especializada para profesionales de la justicia, operadores jurídicos en general y para profesionales de servicios sociales, profesionales de los puntos de encuentro familiar o aquellos otros profesionales que tengan contacto con menores de edad. Sobre todo hemos de garantizar, porque son la parte más indefensa, hemos de garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean oídos y oídas siempre cuando haya de decidirse sobre alguna cuestión que les vaya a afectar en sus vidas. Y por terminar, es importante, en quinto lugar, quería trasladar que entendemos imprescindible poner el acento en la concienciación. En la concienciación, porque la falta de conciencia nos conduce a esta laguna que tenemos en prevención y en atención institucional. Sabemos que a veces también hay un uso torticero de las instituciones para hacer daño a la mujer, sobre todo, como decía, en procedimientos de familia. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que estamos trabajando, lo que más nos preocupa, lo que entendemos que son prioridades, que encajan además con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y bueno, es buena noticia que nos juntemos todas y todos en estos espacios para poder avanzar, en la erradicación de la violencia vicaria. Muchas gracias, como decía, enhorabuena por este encuentro y estamos pues encantados de recibir las conclusiones, el manifiesto que salga, la hoja de ruta, pues eso, muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos toca, estamos llegando al final de este encuentro, así que nos toca transformar lo compartido en acción y política. Por ello, lo que sigue no es un cierre, sino una promesa, una hoja de ruta ética, política y social construida colectivamente. Esta es la Declaración de Madrid y pertenece a todos y todas quienes han hecho posible este encuentro para decir basta ya y sí, se puede. Recibámoslas con todo el respeto y fuerza que se merece. Invito a subir al escenario, por favor, a leerla a Begoña San José, Juana Rivas y Carmen Ruiz Repullo. ¿Me oye? Sí. En la ciudad de Madrid, el día 31 de mayo de 2025, en el marco del cuarto encuentro estatal sobre violencia vicaria y violencia de género institucional, profesionales y representantes de muy diversas instituciones, territorios y disciplinas científicas, plataformas de apoyo a víctimas y un gran número de madres protectoras, volvemos a reunirnos para seguir sumando esfuerzos y continuar avanzando en la construcción de alianzas que contribuyan a dar soluciones reales y efectivas a la gravísima vulneración de los derechos humanos que vienen sufriendo en nuestro país muchas mujeres y sus criaturas, frente a la cual no podemos mirar para otro lado. A tal fin, suscribimos y hacemos pública la siguiente declaración. Primero, consideramos inaceptable que, teniendo uno de los sistemas jurídicos más avanzados del mundo en materia de protección a las víctimas de violencia de género, sin embargo, en la práctica nos encontremos de forma cada vez más alarmante multitud de casos que ponen al descubierto grandes fallos en el funcionamiento de los sistemas de protección a las víctimas de dicha violencia y de forma especialmente relevante cuando estamos ante víctimas de violencia vicaria y de su coadyuvante, la violencia de género institucional. No hablamos de casos aislados. Son miles las mujeres y sus hijas e hijos a los cuales no solo no se les está dando respuesta conforme a las exigencias básicas de un Estado de Derecho, sino que bien al contrario están atrapadas en un perverso laberinto procesal e institucional que termina destrozando su salud, que las arruina económicamente y destruye su proyecto de vida. Ante esta dura realidad,
reafirmamos la imperiosa necesidad de adoptar cambios profundos en el funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género y, en particular, a las víctimas de una de sus manifestaciones más crueles, como es la violencia vicaria. Conseguir este objetivo requiere, en primer lugar, interpretar dicha violencia en el contexto adecuado. En efecto, no es entendible el potencial devastador de la violencia vicaria en nuestro país en las últimas décadas, si no es tenido en cuenta su íntima relación con la violencia de género institucional, manifestaciones ambas de un fenómeno complejo e invisible que para su abordaje requieren un cambio de mirada. De ahí la urgencia de adoptar medidas de toda índole, informativas, procedimentales, sancionadoras y en todos los ámbitos afectados, que garanticen las aplicaciones efectivas, legalmente exigible enfoque de género, de infancia y de derechos humanos, todas ellas metodologías complementarias e imprescindibles para superar esta terrible violencia machista. Su inaplicación está en la base de la desprotección que sufren las víctimas. Tercero, es por ello por lo que denunciamos, tal y como hicimos en los encuentros anteriores, los crueles resultados que, bien por falta de formación para dar cumplimiento a nuestro actual marco normativo o por un rechazo consciente e inadmisible a dicho marco normativo, se vienen produciendo como consecuencia de la actuación de agentes públicos o de entidades colaboradoras, que denigran a las instituciones y vulneran derechos fundamentales de las madres protectoras y de sus hijas e hijos, así como el principio de diligencia debida, sobre el que se sustenta un auténtico Estado democrático y de derecho. Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos y a mantener una acción coordinada y sostenida en el tiempo, en interlocución con las instituciones implicadas, dirigida a impulsar tanto la aplicación efectiva de las normas destinadas a proteger a las víctimas de la violencia de género vicaria e institucional, así como las reformas organizativas y legales que garanticen realmente la prevención, la protección y reparación integral a las madres y a sus hijas e hijos, desde un estándar de derechos humanos con perspectiva de género y de infancia. Madrid, a 31 de mayo de 2025. Bueno, ahora voy a invitar a las distintas asociaciones que quieren firmar. Las personas que también queráis firmar, en el cuadernito que nos entregaron hay un QR con unos códigos donde también se puede firmar. En primer lugar voy a invitar a Nerea Bustillo, de Niños, Niñas Víctimas. Se ha tenido que ir, tenía un compromiso, pero me ha dicho que dijera unas palabras en su nombre. Digo, vaya tarea difícil que me pones, Nerea. Ella es una niña víctima, ella es una de esas niñas que creo que era Susana, no recuerdo bien el nombre, que has dicho, estos niños no pueden volver a los jueces y decirles que lo hicieron mal. Pues ella es una representante máxima de estos niños que sufrieron, que los jueces no les escucharon y que ahora está siendo activista y que está dando voz y reclamando. Así que yo creo que se merece un aplauso por valiente y por todo lo que hace. Y por favor, que vayan subiendo la Asociación de Psicólogas Psicología Feminista. Podéis ir subiendo mientras os voy mencionando. La Asociación Objetivo Cero, Amnistía Internacional, Ángeles Álvarez, el Ayuntamiento de Maracena, Dones y Homes por la Igualitat, Marisa Coan, la Asociación Antara, la Asociación de Mujeres Nosotras Mismas, Mujeres Libres, Mujeres en Paz, Lunes Lilas, el módulo psicosocial Auzolán, que lo he escrito a mano y a veces no entiendo ni mi propia letra, la Asociación contra la Violencia de Género Bicitu Elkartea,
y creo que me falta Vigiam, ¿no? Libres de violencia, no me la han puesto por aquí, libres de violencia vicaria, y si me falta alguna, por favor, subir igualmente. Asociación La Azul, feminicidio.net. Y impacto de género también. ¿Alguna más? ¿Y clave feminista? Asociación Mami. Yo sigo órdenes. Vivas, madres vivas. Madres viva. Ir subiendo, ir firmando. En clave feminista. Damos la cara. Amakin. No hay gritos que nos callen. Asociación Guerreras. Isabel Tajaguarce. Colectivo Madre Mía. Hombre, por supuesto. ¿Y esperanza de recorte? 0. Por favor, no os bajéis y nos hacemos una foto final de la declaración final. Sí. ¿Firmáis y os vais hacia atrás, por favor? Sí. ¿Perdón? Sí. A nivel personal pensaba que era un cuadernito con... Ah, vale. Ah, vale, perdona. Para las personas que nos están viendo en streaming, en la página web también está toda la información para poder firmar la Declaración de Madrid. Pasar, yo no estoy en la cola, yo voy la última. Pasar. La asociación... Ay, me han quitado el audio. Hola. La asociación Rapati. Colectivo Madres y Maestras. Colectivo Madres y Maestras también.
Hola, hola. ¿Se me oye? Sí. Mientras estamos firmando, vamos a dar pase a un vídeo muy especial que define un poquito el lema que hemos estado tratando estos últimos días. Y bueno, quiero daros las gracias, yo ya me despido. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Sobre todo, muchas gracias. Yo creo que... No, a mí no. Yo creo que el tiempo es muy valioso. Será que me estoy haciendo mayor, pero cada vez valoro más el tiempo, ¿no? El tiempo con nuestros hijos, el tiempo que te dedica alguien para mí es valiosísimo. Y todas las personas, hombres y mujeres que estáis aquí, que no sois víctimas y que nos estáis ayudando y apoyando, muchísimas gracias de corazón. Y a las madres protectoras, fuerza y a seguir, que no nos van a callar. Muchas gracias. Shut up and smile. Not anymore. 'Cause no one knows me, no one ever will. If I let them hear what I have to say, I can't keep quiet. Keep quiet. I can't keep quiet. There'll be someone who understands. Let it out, let it out now. Must be someone who understands. Let it out, let it out, let it out now. There'll be someone who understands. Let it out, let it out, let it out now. Must be someone who understands. Bueno, mil gracias. Como siempre, estos encuentros nos refuerzan para seguir adelante y
muy pronto decidiremos dónde será el siguiente y, por supuesto... ¡Wow! 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 Tenemos propuesta de País Vasco, Castilla-La Mancha y ahora Canarias. Bien. Bueno, pues nos vemos donde sea, pero nos vemos, ¿vale? Buen viaje. Y damos las gracias a todos los que nos han seguido. Bueno. Y a todas las personas, totalmente. Y gracias a todas las personas que nos han seguido a través del streaming. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y seguimos. Una foto. Por favor. A ver, subiros todo el mundo por aquí. ¿El streaming se ha cortado? Sí.